Alerta 60+. 7. Momentos de riesgo con la masturbación. Soy la doctora Cristina Barreda, especialista en salud geriátrica, con más de 7 años de experiencia en urología. Durante este tiempo, he acompañado a muchos pacientes en su búsqueda por mantener la vitalidad y la intimidad de forma segura y plena. Un hombre de 79 años fue encontrado muerto en su habitación. No se trató de un infarto mientras dormía ni de una caída repentina. La causa estaba relacionada con algo mucho más privado, algo de lo que rara vez se habla: la masturbación. En mi trabajo he visto demasiadas veces cómo un hábito cotidiano se convierte en un punto de vulnerabilidad. Los datos no mienten y pintan un retrato revelador. En España, el 27% de las personas afirma masturbarse varias veces por semana. La diferencia entre géneros es clara. Más de la mitad de los hombres, un 54%, reconoce hacerlo con frecuencia semanal, frente al un 26% de las mujeres. Y mientras un 23% de ellas nunca lo hace, apenas un 7% de los hombres se incluye en ese grupo. Si analizamos la edad, la brecha se abre aún más. Entre los jóvenes de 18 a 35 años, un 84% mantiene este hábito semanal. Entre los 35 y los 49 años, el porcentaje baja al 67%. Y en el grupo de 50 a 65 años, desciende hasta el 65%. Más allá de las cifras, los motivos se repiten con matices personales. El 55% busca satisfacción sexual, el 42% lo hace por diversión en soledad, el 32% para sentirse mejor y el 29% como válvula de escape frente al estrés acumulado. Parece algo común que afecta a las personas en todas las etapas de su vida. Pero lo que rara vez se considera es que el envejecimiento cambia la forma en que el cuerpo responde. Cambios en la fisiología, la salud cardiovascular, la elasticidad de los vasos sanguíneos o la medicación pueden convertir un comportamiento privado en un riesgo potencial. El objetivo no es infundir miedo, sino demostrar lo que años de observación y evidencia nos han demostrado una y otra vez: el momento en que ocurre es tan crucial como el comportamiento en sí. Por eso hoy quiero llevarle a reflexionar conmigo sobre 7 momentos muy concretos del día en los que la masturbación puede convertirse en un peligro oculto. Y no hablo solo de estadísticas o teorías. Hablo de casos reales de hombres que creyeron estar a salvo en la intimidad de su habitación y que, sin saberlo, estaban exigiendo demasiado a su corazón, a su cerebro, a su cuerpo. Mi propósito no es privarle de algo natural, sino entregarle conocimiento. Conocimiento que puede marcar la diferencia entre una vida que se disfruta con plenitud y una vida interrumpida de manera abrupta. Entre las 4 y las 6 de la mañana ocurre algo que la mayoría de los hombres desconoce y, sin embargo, puede marcar la diferencia entre un inicio de día tranquilo o un episodio médico inesperado. Ese lapso tan temprano es cuando el organismo experimenta lo que en fisiología llamamos la oleada matutina. Después de varias horas de descanso, el cuerpo empieza a reactivarse y con ello la presión arterial se eleva de manera natural para preparar el despertar. En un hombre joven, esta transición apenas se percibe, pero en quienes ya han superado los 60 años, cuyas arterias han perdido parte de su elasticidad y cuyo corazón trabaja con mayor esfuerzo, esa subida súbita de la tensión arterial se convierte en un terreno delicado. Ahora bien, cuando en medio de ese proceso se añade la estimulación sexual, la excitación y finalmente el orgasmo, el corazón recibe un doble impacto. Primero, porque la frecuencia cardíaca se dispara como respuesta al placer. Segundo, porque la presión arterial ya estaba de por sí en aumento por el propio ritmo circadiano. Esa combinación es como encender el motor de un coche en frío y, sin esperar a que se caliente, pisar a fondo el acelerador. El resultado puede ser un sobreesfuerzo tan intenso que desencadene un evento cardíaco serio, un infarto, una arritmia o incluso un ictus. Muchos hombres me han confesado que la madrugada les parece un momento perfecto para la intimidad consigo mismos. Silencio en la casa, privacidad absoluta y la sensación de un amanecer que apenas comienza. Pero lo que no ven es que justo en esas horas su sistema cardiovascular se encuentra en su punto más vulnerable. Los reportes clínicos no son pocos hombres encontrados sin respuesta,
en sus dormitorios o baños, a primeras horas de la mañana, sin que nadie imaginara que un hábito tan personal podría haber sido el desencadenante de un colapso. En la revisión médica posterior, las evidencias casi siempre apuntaban a la misma causa, la sobrecarga que el corazón no logró resistir en plena oleada matutina. Por eso insisto en que no se trata de privarse de lo que sigue siendo un acto natural y saludable, sino de elegir mejor el momento. Al despertar, el cuerpo necesita estabilizarse, regular sus parámetros básicos y ponerse al día con el cambio del reposo al movimiento. Si se le concede ese margen, si se espera a que pasen unas horas y el sistema circulatorio se haya asentado, el riesgo disminuye notablemente. El corazón, ya preparado para afrontar las exigencias del día, tolera mejor el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión asociadas al placer. Acabo de recordar a un paciente que atendí hace algunos años. Un hombre de poco más de 60 que llegó a mi consulta desconcertado porque había tenido un episodio extraño. Se despertó temprano, tomó su medicación para la presión arterial, como lo hacía cada mañana, y poco después decidió entregarse a un momento íntimo consigo mismo. Lo siguiente que recuerda es haberse despertado en el suelo del baño con un fuerte dolor en la cabeza y una sensación de vacío en el pecho. No entendía qué le había pasado, porque nunca había imaginado que algo tan privado pudiera terminar en una caída peligrosa. Lo que ocurrió no fue un misterio para mí. Sus pastillas estaban haciendo exactamente lo que debían: bajar su presión arterial para proteger su corazón. El problema es que justo en la ventana en que su efecto alcanza su punto máximo, 1 o 2 horas después de la ingesta, el cuerpo se encuentra en un estado de vulnerabilidad. En ese periodo, la presión desciende más de lo habitual, los vasos sanguíneos se relajan y la circulación hacia el cerebro disminuye. Cuando a ese escenario se suma la estimulación sexual, con toda la cascada de cambios fisiológicos que conlleva el resultado, puede ser un colapso repentino. Se le conoce como el efecto de doble caída. Por un lado, la medicación reduce la tensión arterial para aliviar la carga del corazón. Por otro, la excitación y el orgasmo provocan vasodilatación, un ensanchamiento súbito de los vasos sanguíneos y una caída adicional de la presión. El cerebro puede quedarse sin el oxígeno suficiente durante unos segundos críticos, y en esos segundos la conciencia se apaga. Eso es lo que explica por qué algunos hombres aparentemente sanos y fuertes pueden desplomarse de forma inesperada en medio de un momento íntimo. Las consecuencias no siempre son leves. Una pérdida de conocimiento en soledad, en el baño o en la habitación, puede terminar en un golpe severo contra el suelo, un traumatismo cráneoencefálico o, en los casos más graves, un accidente cerebrovascular. He visto hombres que me cuentan que solo sintieron un mareo y otros que llegan tras haber sufrido heridas serias por una caída. La diferencia entre un susto y una desgracia puede estar en un simple detalle de tiempo. Separar la toma de la medicación de cualquier actividad física exigente, incluida la autoestimulación. El cuerpo necesita al menos 2 horas para adaptarse al efecto de las pastillas y estabilizar la presión. Darle ese margen es como darle al organismo la oportunidad de encontrar su equilibrio antes de pedirle un esfuerzo adicional. Ese pequeño intervalo puede significar la diferencia entre un momento placentero y un episodio de riesgo. Al salir de una ducha caliente, el agua que corre sobre tu piel suele ser como un bálsamo, relaja los músculos, tranquiliza la mente y te deja con esa sensación de limpieza que muchos hombres buscan antes de sumergirse en un momento íntimo. Sin embargo, lo que no siempre se comprende es que justo después de este placer rutinario, el cuerpo se encuentra en un estado muy vulnerable. El calor dilata los vasos sanguíneos, lo que significa que la presión arterial baja y la sangre se redistribuye a la periferia. En otras palabras, el cerebro recibe menos oxígeno de lo habitual, y esta aparente calma esconde una verdadera vulnerabilidad. Ahora bien, cuando en ese estado se añade la intensidad propia de la excitación sexual, el escenario puede complicarse. La frecuencia cardíaca aumenta, el corazón late con más fuerza y la presión arterial intenta adaptarse bruscamente. En un cuerpo que aún está enfriándose y ajustando su circulación después del calor, ese esfuerzo extra puede desbordar sus mecanismos de seguridad. He visto cómo este simple cruce de factores desencadena lo que llamamos
un choque térmico, mareos súbitos, visión borrosa, palpitaciones que asustan y en algunos casos un desvanecimiento repentino. La arritmia, ese ritmo irregular que puede aparecer de improviso, también encuentra aquí su terreno fértil. Los hombres suelen contar que se sienten repentinamente débiles después de un clímax tras la ducha, como si las fuerzas se les escaparan de golpe. Lo atribuyen al cansancio normal, pero en realidad el cuerpo está luchando contra dos exigencias simultáneas: normalizar la temperatura interna y gestionar el esfuerzo cardiovascular de la estimulación. Esa batalla silenciosa puede pasar inadvertida hasta que aparece el mareo, la caída, o incluso un desmayo que ocurre a puerta cerrada sin nadie cerca para prestar ayuda. Es ahí donde la intimidad, que debería ser segura y privada, se transforma en un riesgo innecesario. Lo más sensato es concederle al organismo el tiempo que necesita para recuperar el equilibrio. Esperar entre 30 y 45 minutos después de ducharse, antes de iniciar cualquier actividad íntima, marca una diferencia enorme. Ese intervalo permite que la temperatura corporal descienda a niveles normales, que el flujo sanguíneo se estabilice y que el cerebro vuelva a recibir oxígeno en la medida adecuada. Es un ajuste pequeño, casi insignificante, pero capaz de prevenir consecuencias graves. La clave está en escuchar lo que el cuerpo dice. En esos momentos, el calor deja huellas temporales en la circulación, y respetarlas es la mejor manera de proteger tanto al corazón como a la seguridad personal. Entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, sucede algo que pocas veces se menciona, pero que observo con frecuencia en hombres de más de 60 años. En esas horas, la casa está en silencio, todo parece tranquilo, y muchos piensan que es un momento perfecto para dedicarse a la intimidad personal. Sin embargo, el cuerpo no responde igual de noche que de día. A esas alturas, la mente ya no mantiene la misma agudeza ni la misma capacidad de reacción. Los reflejos se vuelven más lentos, la coordinación es menos precisa y el equilibrio se debilita. No es casualidad que durante estas horas se produzcan más caídas o episodios de desorientación en los adultos mayores. Después del clímax, el organismo entra en un estado particular. La presión arterial tiende a descender de manera brusca, las hormonas de la relajación aumentan y se genera una sensación de somnolencia y calma, que aunque placentera, también vuelve más difícil percibir señales de alerta, como un mareo o un ligero aturdimiento. Imagínese levantarse de la cama, en ese estado en medio de una habitación con poca luz, con los músculos todavía relajados y la mente más lenta de lo habitual. Es en ese preciso instante cuando el riesgo de tropezar o perder el equilibrio se dispara, especialmente en quienes viven solos y no tendrían a nadie cerca que pudiera asistirles en caso de un accidente. He conocido numerosos casos de hombres que tras una práctica íntima a medianoche intentaron ir al baño o simplemente caminar por la habitación y terminaron en el suelo confundidos o incluso heridos. Lo que empezó como un momento de calma y privacidad acabó transformándose en una situación peligrosa que podría haberse evitado con un simple cambio de horario. Y lo más delicado es que estas caídas no solo dejan huellas físicas, también afectan la confianza, generan temor a repetir la experiencia y en muchos casos llevan a una reducción innecesaria de la vida íntima. Por eso insisto en que es mucho más seguro reservar este tipo de actividades para el día. Cuando el cuerpo está más despierto, el cerebro responde con rapidez y los reflejos acompañan. Entre media mañana y la primera parte de la tarde, la energía es mayor, la circulación está estabilizada y la mente se encuentra más clara, lo que reduce notablemente el riesgo de desorientación o de un accidente doméstico. Cambiar la hora puede parecer un detalle menor, pero en realidad marca la diferencia entre vivir la intimidad como un acto de bienestar y convertirla sin querer en una amenaza silenciosa para la seguridad. Durante la noche, sin ingerir líquidos, el nivel de hidratación desciende poco a poco. Esa pérdida, aunque parezca leve, ya es suficiente para espesar la sangre y enlentecer la circulación. En ese momento, el organismo no está funcionando con la fluidez que necesita, y cada demanda extra que se le impone puede convertirse en un desafío inesperado. He visto cómo, justo después de levantarse, esa falta de líquidos crea un terreno delicado en el que la presión arterial no logra sostenerse con firmeza. Lo que ocurre en la práctica es que el hombre mayor, sin darse cuenta, somete al corazón y al sistema vascular
a una exigencia de fisiología adicional. La estimulación física acelera el ritmo cardíaco, dilata los vasos sanguíneos y desencadena cambios hormonales que en conjunto aumentan la necesidad de oxígeno y de flujo sanguíneo. Pero si la sangre está más espesa y el volumen circulante es insuficiente, el cerebro no recibe lo que requiere en ese instante. Entonces aparece el mareo, una sensación súbita de debilidad o incluso el desvanecimiento total. Es lo que conocemos como hipotensión ortostática. Esa caída brusca de la presión arterial al pasar de estar en reposo a la actividad. Lo más inquietante es que este colapso no avisa con antelación. Muchos hombres describen sentirse bien un segundo y al siguiente verse atrapados por un vértigo tan intenso que no les permite reaccionar. Si en ese momento están solos, el riesgo, se multiplica un desmayo sin apoyo cercano, puede terminar en una caída fuerte, un golpe en la cabeza o incluso algo peor. Este tipo de episodios no son simples accidentes domésticos. Son señales de que el cuerpo en esa franja temprana del día y en ese estado de deshidratación no está listo para un esfuerzo físico repentino. Por eso es tan importante anticiparse. Una medida sencilla, casi insignificante, en apariencia cambia completamente el escenario. Beber un vaso lleno de agua, esperar 15 o 20 minutos y recién entonces permitir al cuerpo entrar en una actividad más intensa. Ese tiempo basta para que la sangre recupere un nivel adecuado de fluidez, para que la presión arterial se estabilice y el cerebro vuelva a recibir oxígeno en la medida necesaria. Es un gesto pequeño que, sin embargo, sostiene la seguridad y evita que un momento íntimo y privado se transforme en un episodio de riesgo. Cada mañana nos ofrece la oportunidad de escuchar al cuerpo y darle lo que pide en silencio. El agua tan simple y accesible se convierte en un escudo protector. Y ese escudo colocado en el momento correcto puede marcar la diferencia entre un inicio de día tranquilo y una caída inesperada que nadie desea vivir. Tras años apoyando a hombres en su camino hacia una vida plena y saludable, me he dado cuenta de que hay momentos en el día que parecen rutinarios, pero que en realidad esconden peligros ocultos. Uno de los más comunes es después de estar sentado o acostado demasiado tiempo. Quizás has pasado horas leyendo, viendo la televisión, o simplemente acostado, y de repente decides hacer algo que exige más de tu cuerpo de lo que pensabas. Ahí es cuando empieza el verdadero desafío. Cuando se está quieto durante periodos prolongados, la sangre tiende a acumularse en las partes inferiores del cuerpo, especialmente en las piernas. Es un proceso fisiológico natural, pero en hombres mayores cuyas venas y arterias han perdido flexibilidad con los años. Esta acumulación se convierte en un obstáculo serio. El sistema circulatorio no está listo para responder de inmediato a un cambio brusco. Y cuando ese cambio incluye no solo levantarse, sino también una actividad que acelera el ritmo cardíaco de golpe, como la estimulación sexual, el riesgo aumenta de forma significativa. Imagínelo por un momento tras varias horas inmóvil. El cuerpo pasa súbitamente del reposo absoluto a una exigencia física intensa. El corazón empieza a latir más rápido, los vasos sanguíneos se dilatan para permitir un mayor flujo de sangre. Y en cuestión de segundos, la presión arterial puede caer en picado. Esa caída repentina es lo que conocemos como hipotensión ortostática. Se manifiesta en forma de mareos, visión borrosa, debilidad repentina o incluso un desmayo completo. Y lo más preocupante es que al tratarse de un momento íntimo y privado, cualquier colapso podría ocurrir sin que nadie esté cerca para ofrecer ayuda inmediata. He escuchado muchos relatos de hombres que describen un enrojecimiento súbito, en el rostro un mareo inesperado, o la sensación de que el suelo se mueve bajo sus pies justo después de haber estado mucho tiempo sentados. Lo que empieza como una molestia ligera puede transformarse en un peligro real en apenas segundos. El cuerpo no avisa con tiempo. Simplemente reacciona al no poder sostener el esfuerzo. Y en edades más avanzadas, cuando el riesgo de coágulos sanguíneos por inactividad es mayor, esta combinación de factores puede convertirse en una tormenta perfecta para la salud. No se precipite. Antes de pasar de la quietud a la actividad intensa, dedique unos minutos a preparar a su cuerpo. Caminar lentamente por la habitación, mover los brazos y las piernas, hacer pequeños estiramientos. Gestos simples
que activan la circulación y ayudan al corazón y al cerebro a recibir el oxígeno que necesitan. Ese breve momento de transición puede marcar la diferencia entre un episodio riesgoso y una experiencia segura. Cuando un hombre atraviesa momentos de soledad, tristeza o incluso duelo, la intimidad consigo mismo puede transformarse en algo más complejo de lo que aparenta. Lo que en principio debería ser una experiencia natural placentera y hasta sanadora, puede convertirse en un refugio emocional cargado de riesgos invisibles. En esos instantes de vulnerabilidad, el cuerpo responde con la liberación de dopamina, generando una sensación inmediata de alivio, como si todo el peso que oprime el pecho se disipara por unos minutos. Sin embargo, esa misma cascada química, una vez pasada, deja un vacío aún más profundo, una especie de eco interior que intensifica la sensación de aislamiento. He visto cómo ese alivio pasajero lleva a muchos a repetir el acto, no por deseo genuino, sino por la necesidad de anestesiar la incomodidad emocional. Poco a poco, lo que debería ser un gesto íntimo se transforma en un mecanismo automático de huida casi compulsivo. En lugar de reconfortar, termina alimentando un círculo silencioso de dependencia psicológica. Lo inquietante es que este ciclo no siempre se reconoce a tiempo. Se disfraza de normalidad de costumbre mientras erosiona de manera silenciosa la conexión con los demás y con uno mismo. Cuando la motivación nace del dolor y no de la búsqueda de placer sano, el cuerpo empieza a cargar con las consecuencias. La ansiedad se intensifica. El sueño se interrumpe con mayor frecuencia y la sensación de cansancio emocional se vuelve una compañía constante. Incluso las relaciones sociales comienzan a verse afectadas. Porque el individuo se repliega, prefiere quedarse solo, evita compartir lo que siente y cada vez se sumerge más en ese refugio efímero que no calma, solo posterga. No se trata de condenar la práctica, ni de llenarla de vergüenza, sino de reconocer qué hay detrás de ese impulso. Escuchar el cuerpo también significa escuchar al corazón. ¿Qué me está pidiendo realmente? ¿Un instante de placer o un abrazo? ¿Una conversación? ¿Una presencia cercana? Tomar conciencia de esta diferencia es fundamental, porque permite elegir con claridad y no dejarse arrastrar por la urgencia de un alivio momentáneo que luego traerá más vacío. Lo que he aprendido es que el verdadero antídoto no está en reprimir, sino en abrirse a la conexión humana. Hablar con un amigo, acercarse a un familiar, buscar un grupo de apoyo o un espacio donde compartir emociones puede marcar la diferencia. El cuerpo necesita intimidad, sí, pero el alma necesita compañía. Palabras, vínculos que den sentido a lo que sentimos. Reconocer la vulnerabilidad no es una señal de debilidad, sino un paso hacia una salud emocional más sólida y una vida íntima más equilibrada. Ahora que hemos comprendido cuándo el cuerpo es vulnerable, no se trata de dejarse llevar por la ansiedad, ni de vivir con una constante sensación de peligro. Es fundamental comprender que la salud, a cualquier edad, pero especialmente después de los 60, se mantiene con conciencia y prevención, no con miedo. Y ahora, los consejos que necesitas saber. Vivir con conciencia significa elegir el momento del día en que el cuerpo está más fuerte y estable. Entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, el organismo suele encontrarse en su mejor punto. La presión arterial se mantiene más equilibrada, la mente está clara y la energía fluye de manera más natural. Es en ese intervalo cuando resulta más seguro y amable consigo mismo permitirse la intimidad. La hidratación también cumple un papel decisivo. Después de horas de descanso nocturno, el cuerpo despierta más espeso en su circulación y menos preparado para los esfuerzos repentinos. Un vaso de agua 15 o 20 minutos antes de cualquier actividad es una pequeña acción que sostiene la seguridad, ayuda al cerebro a recibir el oxígeno necesario y reduce el riesgo de mareos o caídas. Es un gesto tan simple como poderoso. El entorno que nos rodea nunca debe pasarse por alto. Una luz adecuada, un suelo seco y estable, incluso la decisión de permanecer sentado o recostado, pueden marcar la diferencia entre un momento íntimo seguro o una situación peligrosa. He visto cómo pequeños descuidos en este punto terminan en accidentes innecesarios cuando la solución estaba en algo tan sencillo como prepararse mejor. El cuerpo, además, necesita activarse. No se puede pasar de la quietud absoluta a una exigencia intensa sin consecuencias. Unos minutos de movimiento, de estiramientos o de caminar despacio
Bastan para que la circulación se reactive y el corazón se prepare. Es como encender un motor con calma, dándole tiempo hasta alcanzar su ritmo antes de aumentar la velocidad. Pero quizás lo más profundo está en la escucha interior. Muchas veces lo físico se entrelaza con lo emocional y lo que parece un deseo del cuerpo. Es también una voz del corazón que busca compañía, consuelo o alivio. Reconocer esa diferencia nos ayuda a elegir con más claridad, a no confundir un acto de cuidado con una huida del vacío. Cuando la motivación nace de la alegría, la paz y el afecto hacia uno mismo, entonces la intimidad se convierte en una aliada de la salud y no en una carga. Vivir con conciencia y no con miedo significa respetar los cambios que trae la edad sin renunciar al placer ni a la conexión. Significa adaptarse, cuidarse y aceptar que la verdadera fortaleza no está en resistir sino en prevenir. Porque la sabiduría de los años no nos pide que renunciemos a lo que nos da vida, sino que lo hagamos de la manera que más nos proteja y nos sostenga. La verdadera fuerza no se mide solo en músculos o en resistencia física, sino en la conciencia que tenemos sobre lo que ocurre dentro de nuestro propio cuerpo. A lo largo de los años he comprendido que el conocimiento es un escudo silencioso que protege la vida. Cuando un hombre aprende a identificar las señales que su organismo le envía, deja de caminar a ciegas y comienza a tomar decisiones que lo sostienen, que lo cuidan, que le permiten prolongar no solo los años, sino la calidad de cada uno de ellos. El entendimiento de los cambios fisiológicos que acompañan al paso del tiempo no debería verse como una advertencia fría, sino como un mapa que nos guía con seguridad por un territorio nuevo. Reducir la velocidad, respirar profundo, observar cuándo el corazón está preparado, elegir ese instante en el que la mente está clara y la energía fluye con naturalidad. La intimidad debe sostener la salud, no ponerla en juego. Esa es la elección que marca la diferencia entre vivir con temor y vivir con plenitud. Si esta información le resulta valiosa, me encantaría conocer su opinión en los comentarios. Sus palabras ayudan a seguir construyendo un espacio de diálogo abierto y sincero. No olvide dar me gusta y suscribirse al canal para no perderse otros contenidos de salud que pueden ser cruciales en su vida diaria, que le acompañen en el camino hacia una vida más segura, saludable y plena de significado. Gracias por estar aquí, por escuchar con atención y hasta la próxima.